Hola, bienvenida a Mujeres Brillantes, el espacio donde tu sanación importa y donde cada semana nos encontramos para crecer juntas. Si estás escuchando esto mientras manejas, mientras haces el almuerzo o en ese raro momento de silencio que te robaste para ti, gracias por estar aquí. Este episodio es para ti. Y hoy arrancamos un análisis a fondo muy especial. Tenemos sobre la mesa una pila de documentos impresionante, investigaciones recientes sobre neurofisiología, estudios clínicos, extractos bastante densos del manual Merck y un montón de protocolos de psicología clínica. Hola, pues sí, hay muchísima información, y lo fascinante de coger todas estas fuentes médicas y cruzarlas es ver cómo todo converge en la biología pura y dura. Porque, aunque tendemos a clasificar la ansiedad como un problema puramente emocional, la realidad que nos muestran los datos es que es un evento profundamente físico, ¿no? Claro, y la misión de esta inversión es precisamente desgranar esa literatura médica que a veces peca de ser ininteligible y extraer el oro. Queremos hablarle directamente a esa mujer que ha vivido una crisis, que ha sentido que se moría o que se volvía loca en medio del salón de su casa o en la oficina. Porque las cifras son una locura. Hablamos de más de 300 millones de personas afectadas a nivel mundial. Es una barbaridad. Y fíjate, cuando cruzas los historiales clínicos de los manuales con la vida real de una mujer que carga con el peso del mundo, que trabaja todo el día, llega a casa a seguir trabajando y da todo por todos, ves que el caldo de cultivo es perfecto. Una crisis de angustia o un ataque de pánico es en esencia una tormenta perfecta en el sistema nervioso. Vale, vamos a desgranar esto a nivel físico. Porque claro, quien lo ha sufrido sabe que esos 10 o 20 minutos que dura el pico máximo se sienten como horas. ¿Qué demonios pasa bajo el capó? ¿Qué ocurre en el cerebro de esa mujer que aparentemente solo estaba mandando un email? Bueno, el abordaje neurofisiológico nos explica que todo arranca con una hiperactivación de lo que llamamos el eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal. Esto trabaja en colaboración directa con la amígdala. A ver, pausa un segundo. Para que nos entendamos y nos sintamos que estamos leyendo un libro de medicina, estamos hablando del sistema de alarma maestro del cerebro, ¿verdad? Exacto. Sí. La amígdala es, esencialmente, nuestro detector de humos prehistórico. Y durante un ataque de pánico, este detector se avería y lanza una alarma de categoría 5. Al hacerlo, literalmente secuestra las funciones superiores del cerebro. Inhibe la corteza prefrontal, que es la zona que usamos para el razonamiento lógico, y te pone en modo de supervivencia extrema. Luchar, huir o paralizarte. O sea, el cuerpo reacciona como si hubiera un león hambriento a punto de atacarte en la cocina, pero a lo mejor tú solo estás intentando organizar la agenda de la semana. Y claro, el nivel de adrenalina en sangre es exactamente el mismo que si tuvieras al león delante. Tal cual. Y esa es la paradoja del pánico. Objetivamente no hay una amenaza letal en tu cocina, pero subjetivamente la manifestación física es tan violenta que genera una convicción absoluta de muerte inminente. Por eso los servicios de urgencias de los hospitales están llenos de diagnósticos diferenciales. Totalmente. Y leyendo el manual Merck, me llamó muchísimo la atención cómo los médicos distinguen una crisis de ansiedad aguda de un infarto de miocardio real. Porque claro, comparten síntomas superaparatosos, ¿no? Esa taquicardia brutal, la presión en el pecho, la falta de aire. Si el pecho te arde, lo lógico es pensar que el corazón te está fallando. Es el miedo más común. Y aquí los médicos se fijan mucho en el tipo de dolor. En un infarto real, la literatura médica describe el dolor como una opresión constante. Es pesado, como si te pusieran un yunque enorme encima del pecho. Y no cede ni cambia si te sientas, te tumbas o respiras hondo. Y en cambio, en la ansiedad, la bibliografía señala que el dolor torácico suele ser punzante, ¿verdad? Son como pinchazos agudos. Y un marcador clave es que fluctúa. Cambia si te mueves o si haces una inspiración profunda. Eso es. Además, el dolor del infarto tiene esa irradiación clásica hacia el brazo izquierdo o la mandíbula de forma muy sostenida. En cambio, el dolor provocado por la tensión muscular tremenda del pánico suele estar mucho más localizado o a veces es errático, va saltando. Madre mía, es un alivio inmenso saber que hay formas de distinguirlo, aunque los manuales son tajantes. Y si hay duda, siempre hay que ir a urgencias a hacerse un electro. Más vale prevenir. Pero una vez que el médico te dice que tu corazón está perfectamente sano, asimilar que un corazón sano soporta esa descarga de adrenalina sin romperse es vital. Es vital, sí. Pero aquí chocamos con la realidad clínica. Cuando la amígdala tiene el control absoluto, la lógica no funciona para nada.
Por mucho que un cardiólogo te haya jurado que estás bien, en el siguiente ataque tu cerebro no tiene acceso a ese recuerdo racional porque tu corteza prefrontal está desconectada por el pánico. Saber que no vas a morir es un alivio cuando estás tranquila, pero en pleno ataque, decírselo a un cerebro en pánico es como hablarle a una pared de ladrillos. Y aquí es donde se pone realmente interesante este análisis, porque la ciencia nos da herramientas increíbles. Si no podemos usar la mente para calmar al cuerpo, los estudios nos dicen que usemos el cuerpo para hackear a la mente. Es como un botón de reinicio biológico. Y lo fascinante es que nos aprovechamos de nuestra propia evolución. Hay una intervención de choque, súper respaldada por la ciencia, que se basa en el reflejo de inversión mamífera. Es un mecanismo de supervivencia puro que compartimos con los delfines, las focas, con todos los mamíferos. Sí, los textos hablan de exponer los receptores térmicos del rostro, justo la zona alrededor de los ojos y los pómulos, donde pasa el nervio trigémino, a agua muy fría, temperaturas de entre 10 y 15 grados. Pero claro, yo leo esto y pienso, ¿cómo se supone que una mujer con ansiedad severa va a meter la cabeza en un bol con hielos si le da el ataque en el baño de la oficina o en un atasco? Suena complicadísimo. A ver, claro, meter la cara en agua helada es el protocolo óptimo de laboratorio. Pero en la vida real el principio se puede adaptar perfectamente. Si estás en la oficina, puedes ir al baño, abrir el grifo y aplicarte agua muy fría directamente sobre los ojos y las mejillas con las manos. O si estás en la calle, ponerte una lata de refresco helada en esa zona de la cara. El objetivo es simplemente crear un shock térmico localizado. ¿Y qué pasa exactamente dentro del cuerpo de esa mujer cuando hace eso? Porque entiendo que te corta el pensamiento de golpe. Pero a nivel celular, ¿qué ocurre? Ocurre una cascada fisiológica inmediata y espectacular. Al notar ese frío extremo, el cerebro primitivo piensa, vaya, estamos bajo el agua, hay que conservar oxígeno para los órganos vitales. Y esto desencadena una bradicardia instantánea. Tu ritmo cardíaco, que igual estaba disparado a 130 pulsaciones, cae en picado. Se activa de golpe el sistema parasimpático, que es el freno de mano del cuerpo. Es como desenchufar el router de internet para que se reinicie. Le cortas el suministro de energía a la ansiedad, forzando un reflejo de supervivencia todavía más fuerte. Es ciencia aplicada de una forma brutalmente simple. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general de los manuales clínicos, vemos que el agua fría no es la única autopista hacia la calma. La otra gran vía, y la más estudiada, es el control respiratorio. Pero ojo, que decirle a alguien que respire hondo en pleno ataque de pánico es el peor consejo del mundo. Ya te digo, porque uno de los síntomas más aterradores es sentir que te ahogas. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a hiperventilar, haciendo respiraciones súper cortas y rápidas desde el pecho, y aquí hay un dato de los estudios clínicos que me voló la cabeza. Siempre asociamos el mareo o el hormigueo en las manos a que nos falta oxígeno, pero en realidad es porque nos falta dióxido de carbono. Es un mecanismo que casi nadie entiende bien, pero es así. Al hiperventilar, estás expulsando demasiado dióxido de carbono de la sangre. Esa caída abrupta altera el pH sanguíneo y provoca vasoconstricción cerebral, es decir, los vasos sanguíneos de tu cerebro se estrechan un poco. Madre mía. Esa es la causa real de la inestabilidad, los mareos y ese hormigueo tan desagradable en las manos o alrededor de los labios. No es falta de oxígeno, es falta de CO2. Entonces, para revertir ese desastre químico, los protocolos clínicos apuntan a estimular el nervio vago mediante la respiración estructurada. Y en toda esta pila de fuentes resalta una técnica por encima de todas, el famoso 4-7-8. Me gustaría que lo guiáramos paso a paso por si alguien nos está escuchando y necesita usarlo hoy mismo. Me parece perfecto. Esta técnica, desarrollada por el Dr. Andrew Weil, es posiblemente el tranquilizante natural más potente que tenemos. Se basa en 3 pasos. Primero, inhala silenciosamente por la nariz durante 4 segundos. Segundo, retienes el aire durante 7 segundos. Y esa pausa de 7 segundos es crítica, ¿no? Porque es ahí donde los niveles de dióxido de carbono vuelven a subir y se equilibran en la sangre. Exactamente. Le das tiempo a la química de la sangre para restaurarse. Y el tercer paso es exhalar con fuerza por la boca, haciendo un sonido de siseo durante 8 segundos continuos. Alargas la exhalación para forzar al nervio vago a relajar el corazón. El problema es que mucha gente intenta aplicarlo en medio del terror y lo que hacen es contar a toda pastilla. 1, 2, 3, 4, aguantan un segundo y sueltan el aire de golpe.
Al final acaban hiperventilando aún más. Por eso los manuales hacen tanto hincapié en no hacer más de 4 ciclos completos al principio, para no marearse, y en mantener un ritmo pausado. Esa advertencia es fundamental. Y si el 4-7-8 resulta demasiado exigente cuando estás en pleno ataque, la alternativa clínica es la respiración cuadrada. Es mucho más sencilla. Imaginas un cuadrado. Inhalas en 4 segundos, retienes con los pulmones llenos 4 segundos, exhalas en 4 y mantienes los pulmones vacíos otros 4. El objetivo es que recuperes la sensación de control sobre tu propia biología. Y hablando de recuperar el control, ¿qué es lo que más llama la atención de esto? Lo absurdamente simple que es la solución para contrarrestar uno de los síntomas más extraños y que más asustan de la ansiedad. Me refiero a la desrealización. Esa sensación rarísima de estar desconectada del mundo, de que todo a tu alrededor parece de mentira o como si estuvieras flotando dentro de una película. Esa desrealización o despersonalización ocurre porque tu cerebro está tan hiperenfocado en la amenaza interna que desconecta el procesamiento sensorial del entorno. Es una disociación defensiva. Para romperla, la psicología clínica usa las técnicas de grounding o toma de tierra. Y la técnica estrella es el método 5-4-3-2-1. Sí, mucha gente conoce la lista. Nombrar 5 cosas que ves, 4 que tocas, 3 que escuchas. Pero lo fascinante en los artículos de neurofisiología no es la lista en sí, sino por qué funciona a nivel estructural. No es solo una distracción cookie, es un secuestro perceptivo. Tal cual. Estás obligando a tu cerebro a procesar datos sensoriales básicos. Al hacer eso, le robas energía a la red neuronal por defecto, que es el área encargada de la rumiación y la preocupación. La amígdala necesita muchísima energía computacional para mantener la historia del miedo viva. Claro, y si de repente obligas al cerebro a fijarse en las vetas de la madera de la mesa, a tocar la textura del jersey, a buscar un sonido lejano, pues literalmente dejas a la ansiedad sin ancho de banda para seguir funcionando. Exacto. Lo obligas a salir de la proyección catastrófica del futuro y a anclarse en la física pura del presente. Y lo mejor es que es tan discreto que puedes hacerlo en medio de una reunión de trabajo o mientras recoges a los niños del colegio y nadie se da cuenta. Es una herramienta brillante para la vida real. Y pasando a otra dimensión física del problema, los textos mencionan un factor que retroalimenta la ansiedad de forma invisible: la tensión muscular. Las mujeres brillantes solemos llevar los hombros dependientes, apretando la mandíbula todo el día. Pensamos que es solo una consecuencia del estrés, pero la evidencia muestra que los músculos tensos envían una señal ascendente al cerebro que dice: oye, seguimos preparados para el impacto, el peligro sigue aquí. Es un círculo vicioso de manual. Tu cerebro tensa el cuerpo, y el cuerpo tenso le confirma al cerebro que hay que tener miedo. Para romper eso, la literatura rescata la relajación muscular progresiva de Jacobson, y la lógica biológica detrás es aplastante. Un músculo no puede relajarse profundamente si no ha sido fatigado primero por completo. Es el efecto rebote de nuestra fisiología. El protocolo de Jacobson se basa en el contraste extremo, ¿no? Vas recorriendo el cuerpo. Por ejemplo, aprietas los puños con todas tus fuerzas, sintiendo cómo te tiemblan los antebrazos durante unos 5 o 10 segundos. Y luego sueltas la tensión de golpe y dejas los brazos muertos durante 15 o 20 segundos. Eso es. Al soltar de golpe, el músculo entra en un estado de relajación mucho más profundo que tu estado de reposo normal. Y lo haces con todo. Frunces el ceño a tope y sueltas. Tensas el abdomen y sueltas. Los estudios afirman que practicar esto a largo plazo baja tu umbral de activación parasimpática. Le enseñas a tu cuerpo a vivir con el volumen de alerta más bajo todos los días. Y entonces, ¿qué significa todo esto a nivel mental? Porque hasta ahora hemos cubierto la mecánica pura. El frío, la respiración, los sentidos, los músculos. Hemos estabilizado el coche. Pero para que los ataques no vuelvan a gobernar tu vida, hay que lidiar con esa catarata de pensamientos intrusivos y catastrofistas. Y esto plantea una pregunta importante en el abordaje terapéutico. ¿Qué hacemos con la mente cuando te está gritando que te vas a volver loca? La terapia cognitivo-conductual aporta un concepto salvavidas, que es la defusión cognitiva. Ojo, defusión con E, no difusión. Es decir, separarse del pensamiento. Correcto. Durante una crisis, intentar debatir con la lógica no sirve.
Si piensas, me voy a desmayar, e intentas convencerte de que no, le estás dando demasiada importancia al pensamiento. La defusión te propone observar esos pensamientos como si fueran nubes oscuras cruzando el cielo. Notas que están ahí, reconoces que dan miedo, pero decides no engancharte a ellos. Aceptas que el pensamiento existe, pero no compras la idea de que sea una verdad inminente. Decirte a ti misma, mi cuerpo está procesando un pico de adrenalina y biológicamente esto tiene que pasar en unos minutos. Es muy incómodo, pero mi cuerpo está a salvo. Y fíjate, esto es importantísimo si te toca acompañar a alguien. Lo peor que le puedes decir a una persona con ansiedad es, tranquilízate o ¿por qué te pones así? Eso invalida su experiencia. Total. Decir tranquilízate tiene una tasa de éxito del 0% en la historia de la humanidad. Los protocolos aconsejan mantener una presencia sólida, hablar bajo y sobre todo modelar tú la respiración. Respirar de forma pausada y visible para que sus neuronas espejo te imiten casi sin querer. Acompañar sin agobiar. Y hay algo crucial que los protocolos médicos subrayan, pero que nosotras solemos ignorar: la resaca del pánico. El gasto energético que hace tu cuerpo al prepararse para luchar a muerte es descomunal. La marinera, has corrido una maratón bioquímica sin moverte de la silla. Por eso luego te entran temblores, un frío intenso, un agotamiento que te deja para el arrastre. Y aquí las indicaciones son claras. Autocuidado absoluto. Tienes que descansar y aplicar higiene de sustancias. Nada de tomarte 3 cafés para espabilar o alcohol, porque pueden disparar un efecto rebote brutal. A modo de cierre, tras revisar toda esta neurobiología, creo que hay un cambio de paradigma precioso. Solemos ver la ansiedad como una debilidad, como si estuviéramos rotas. Pero, biológicamente, sobrevivir a un ataque de pánico es la demostración de una obra maestra evolutiva. No te hace débil, te hace inmensamente valiente. Es un mecanismo de supervivencia perfecto. Es como tener un guardaespaldas sobreprotector. Su intención es salvarte la vida a toda costa. El problema es que ha visto a un repartidor dejar un paquete y ha sacado un bazooka pensando que es una bomba. La intención es buena, pero la ejecución en el contexto moderno es desastrosa. Esa es la clave. Al usar el agua fría, al ralentizar la exhalación, al tocar la madera de la mesa, no le estás declarando la guerra a tu cuerpo. Simplemente estás usando su idioma biológico nativo para decirle con mucha amabilidad que no hay ningún león, que es seguro bajar las defensas. Y si quieres trabajar este tema más profundo con una herramienta que te acompañe a tu ritmo, tenemos el workbook Tranquilidad en medio del caos, diseñado especialmente para mujeres como tú. Lo encuentras en el enlace de la descripción. Es un recurso maravilloso para asentar todo esto. Y antes de despedirnos, dejo una última reflexión provocativa que surge de cruzar todas estas fuentes. Si nos fijamos, nuestro estilo de vida moderno imita físicamente las señales de peligro biológico. Pasamos el día frente al ordenador, con respiración superficial, reteniendo el aire al leer emails, con los hombros tensos, durmiendo poco y a base de estimulantes. Es para pensarlo, de verdad. ¿Es posible que a través de nuestros hábitos y posturas de trabajo estemos engañando físicamente a nuestro cuerpo para que crea que está bajo un asedio constante? ¿Estamos ensayando para un ataque de pánico todos los días sin saberlo? Ahí dejamos esa reflexión para darle una vuelta. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerda que no tienes que tenerlo todo resuelto para merecer paz. Eres suficiente, eres valiente y eres brillante. Te esperamos en el próximo episodio, donde vamos a hablar de por qué el amor propio no es egoísmo. Hasta pronto, con mucho amor, mujeres brillantes. Suscribíos para no perderos nada. Un abrazo inmenso.